El crimen más traumático de México hecho por una mujer. Muy buenas, gente, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a tratar estos casos que ocurren en México, porque sí, ocurren tantas cosas en ese país que tenemos para hacer una serie entera de casos ocurridos en México. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el caso de una mujer que hizo una absoluta barbaridad, que probablemente a más de uno le pueda llegar a traumatizar, así que este vídeo no es apto para sensibles. Dicho esto, te recuerdo que te puedes suscribir para no perderte el mejor contenido de misterio y de terror. Y comencemos. México, estado de Tamaulipas. Corría el año 1962. Eran épocas antiguas. Bueno, hace bastante tiempo ya. No es un caso de la actualidad, ¿no? Que eso lo hace aún más turbio, porque siento que antes había como mucho menos control de absolutamente nada, ¿no? Ciudad de Matamoros, en un pequeño lugar llamado Boys Town, cercana a la frontera con Estados Unidos. Se trataba de un distrito con bares y burdeles, donde se ejercía de manera legal y regulada por el gobierno el intercambio de dinero por encuentros privados. Las edades eran muy variables. Se podían ver Qué buena manera de decir que había abundancia de prostitución, ¿no? mujeres de hasta 50 años o más, y por supuesto, a menores de edad. Este poblado legal desde los años 1950 hasta 1982, donde fue totalmente clausurado, sería el principal destino económico al que apuntaban dos hermanos quienes, mediante una idea de manipulación, Es absolutamente loco cómo cambia la sociedad hasta el punto de que cosas que antiguamente eran vistas como normales, a día de hoy pueden ser condenadas social y penalmente, ¿no? hacia campesinos analfabetas de un poblado diminuto, daría pie a uno de los crímenes más repugnantes cometidos por una mujer con documentación yacidos en México. Actos ¿Quién es Magdalena Solís? La mujer que pasó de prostituta a líder de secta. Joder, tiene pinta de tener trasfondo esto, ¿eh? tan terribles que incluso más de 60 años después sigue siendo referenciado en múltiples culturas lejanas a México. Santos y Cayetano Hernández fueron Los hermanos Hernández. dos supuestos hermanos que cometían crímenes menores. No se sabe nada sobre ellos lejos de sus actos cometidos en Yerbabuena. No hay edad, biografía, escolaridad ni documentación referente. Estas dos personas, cansadas de sus crímenes infructíferos o de recompensa menor, idearon un plan para manipular a personas sin educación, abandonados de la civilización, con un cuento religioso. Querían escalar su nivel de crimen a otro nivel, ¿no? Para hacerse millonarios, tío. Es muy loco que haya gente que su normalidad sea cometer crímenes, ¿no? Que por lo que sea, que por las circunstancias que han vivido, pues han aprendido a vivir de esa manera, ¿no? Y entonces lo único que ocurre es que eso solo va a escalar. Al menos que, no sé, alguien les lleve por el camino correcto de la vida, o Dios les encamine. Es como que, no, eso solamente va a escalar hasta que acaben en una situación, pues, muy jodida, como lo que probablemente vamos a ver ahora, ¿no? Relacionado con los incas. No se sabe por qué eligieron un poblado tan recóndito con poca población como Yerbabuena, pues habían mejores y más desarrollados pueblos con las mismas características muy cerca de ahí. Es un sitio que incluso a día de hoy no se tienen fotografías más allá de las satelitales de Google Maps. Pero fuera de los detalles, de lo que sí que se tienen testimonios es de los crímenes relacionados a la sacerdotisa de la sangre. Comenzaron en 1962, presentándose a los campesinos como profetas incas quienes habían sido bendecidos por los dioses, prometiéndoles riquezas y oro escondido en las cuevas de las montañas cercanas a cambio de tributos íntimos y económicos. Me parece muy específico como el motivo del por qué eran elegidos, ¿no? O sea, iban a recibir recompensas de las cuevas, no sé, me parece muy misterioso, como que da para el lore de una película. La gente de la tranquila e irónicamente llamado poblado rural Yerbabuena eran todos analfabetas y analfabetos, gente que no vivía sino sobrevivía de las cosechas compradas por los comerciantes itinerantes de la zona. Me parece muy curioso la cantidad de historias que hay sobre cómo una revelación divina pues ha encaminado a una persona a ser la elegida. Sin embargo, luego eso se transforma en algo oscuro, ¿no? O acaban haciendo cosas oscuras. Y siento que en muchos casos esas personas se pueden creer realmente que son elegidos, pero no se dan cuenta de que están haciendo cosas oscuras, ¿no? Y yo pienso que si Dios elige a un grupo de personas, no es para que acaben matando gente o cosas así, ¿no? Pero como que esa misma gente no se da cuenta, ¿no? Lo típico que ocurre en las películas, ¿no? Realmente subsistían de frijoles y maíz. No era una vida ostentosa o cómoda, pero era lo único que conocían. Por ello, fue tan fácil persuadirlos de la idea inventada por estos supuestos hermanos. Ni siquiera sospecharon de que los incas provenían de Perú y no de México.
Así pues, con la aceptación de los aldeanos, los hermanos se instalaron en una casa abandonada cercana a una cueva. Durante aquel tiempo, obligaron a los aldeanos a tener contacto íntimo con las hijas inexpertas cuyas edades eran tan bajas como los 14 años, y una vez ello, mandarlas permanentemente a Matamoros Boys Town como un ingreso pasivo. Este lugar también era conocido Porque este niño tiene una araña en la mano. No voy a hacer preguntas. No voy a preguntar mejor. como la zona de tolerancia, y era el principal motivo económico de su estafa. Es algo que muchas personas no suelen conectar a este caso, pues muy poca gente supo la conexión de este crimen con aquel distrito diminuto. Lo cierto es que esta estafa no era muy buena, pues no había mucho provecho económico en estos pueblerinos que ya de por sí les costaba subsistir su día a día. No tenían educación, y lo mejor que podrían obtener eran las ganancias que sacaban de las aldeanas menores de edad en el distrito de Boys Town. Desde un Tío, qué mal de verdad que se aprovechen de niñas de 14 años para ganar dinero. O sea, ¿en qué situación mental tiene que estar esta gente? Y seguro que lo tenían normalizado, tío. Seguro que hasta las propias niñas lo tenían medio normalizado, ¿no? Aunque sufrieran por dentro. Muy mal. inicio este plan no llevaba a grandes riquezas ni vidas ostentosas. Los hermanos querían tanto dinero como intimidad con las mujeres del pueblo, y estos actos los hacían pasar como tributos a los dioses incas, prometiéndoles oro y riquezas. ¿Pero qué tiene que ver el hacer esos actos horribles con los dioses? ¿Por qué los dioses pedirían eso? Es que de verdad esta gente no se da cuenta. A cambio de todo esto, fue el motivo de que los aldeanos accedieran y les confieran a sus hijas a dos completos desconocidos. Pasaría un año para que los aldeanos comenzaran a cuestionar Anda que los padres también tienen tela, ¿eh? O sea, los padres están completamente cegados, tío. Yo imagino que será otra época, ¿no? Será allí en un pueblo donde la gente no es muy consciente. Es como antiguamente, la gente que invadía un territorio, igual llegaban ahí y la gente que vivía en ese territorio se podían creer que eran dioses, ¿no? Se podían creer que eran los reyes, los elegidos. Pues sí, un poco parecido, ¿no? la falta de riquezas prometidos por los hermanos, por lo que en algún momento se armaría una revuelta entre los aldeanos donde muchos dejarían de apoyarlos. Los hermanos, para convencerlos de que era verdad, se aventuraron a la búsqueda de una princesa inca falsa que, dentro de esta farsa, de alguna u otra forma, verificaría que tarde o temprano obtendrían las riquezas prometidas. Aunque esto no haga sentido para las personas, no debe ser muy complicado entender por qué creyeron en los hermanos si ya de por sí les habían confiado sus hijas a unos completos desconocidos que prometían cosas surrealistas. Así es como terminan reclutando a una chica que subsistía en las calles de Monterrey, Nuevo León, Magdalena Solís, y su hermano Eleazar Solís, quien fungía de manager para su venta íntima y al mismo tiempo de protector a los clientes que solían sobrepasarse, iniciando ¿No se les ocurría una estafa más normalita, tío? Rollo, sacarles dinero de alguna manera. Es que es horrible. O sea, esta estafa de hacerse pasar por un elegido, muy duro, ¿eh? Y encima aprovecharse de las hijas de 14 años. así Y flipando. con lo peor de este crimen. Magdalena Solís. Se trataba de una persona de muy bajos recursos sin documentación. Es el motivo de que no se sepa su edad de nacimiento, pues ella nunca fue documentada de forma oficial en los archivos mexicanos debido a su calidad de vida. Vamos, que igual cogieron a una chica de la calle para hacerle pasar por princesa, ¿no? Por elegido. Supuestamente nació en un pueblo rural de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, aunque esta información no está verificada. Creció en una familia muy pobre y disfuncional, de la que tampoco se sabe mucho. Ella, junto a su hermano, se mudaron a Monterrey, Nuevo León, en la búsqueda de un mejor estilo de vida, siendo muy jóvenes. La gente la describe como alguien muy joven y atractiva. Y como ya conté, la manera en la que se ganaban la vida eran vendiéndose a sí mismos. Hay rumores de que aquel hermano era homosexual, pero esto puede tener poca o nula relevancia para la investigación. Lo que pocos suelen decir de este caso es que los hermanos Solís ya habían intentado iniciar un culto en un pueblo cercano llamado Mainero, pero habían fracasado y se les había prohibido la entrada. Los hermanos viajaron de forma aleatoria a Monterrey en la búsqueda de una persona como Magdalena. Conocerse fue más que casualidad. Y no se rinden. O sea, han intentado ya lo de la secta y no se rinden. Dicen, no, esto tiene que colar sí o sí en algún lado, ¿no? Vamos a aprovecharnos de las personas de un pueblo. Al contarse sus historias, naturalmente quisieron colaborar con ellos teniendo una idea tan similar. Posiblemente les ofrecieron un poco del dinero que hacían los hermanos en Yerbabuena, manipulando a los campesinos. Sea como sea, Magdalena Me sorprende
que de esta historia vaya a salir algo tan turbio como lo que estará puesto en el título o en la miniatura, ¿no? Abrazó la idea de hacerse pasar por una princesa inca. Siendo ella quizás alguien joven o acostumbrada a una vida de intimidad pagada, sería una chica con múltiples problemas mentales y fantasías extremas. Puesta como una princesa inca con estos antecedentes, era solo cuestión de tiempo para que se lo creyera ella misma. Fue disfrazada y eventualmente aceptada por todos los pueblerinos mediante una presentación de tipo ritual. ¿De verdad nadie sospecha? ¿De verdad ningún pueblerino dijo, a ver, han venido dos hermanos de la nada, se están aprovechando de nuestras hijas y ahora nos traen una tía que no está muy para allá y es la supuesta princesa y todos se lo creen y nadie sospecha? ¿En serio? ¿En serio, tío? Es loco, pero bueno, a día de hoy ocurre, ¿no? Ocurre en muchos lugares. Es algo complicado, ¿no? Al final los humanos pues buscamos aferrarnos a situaciones y por desgracia muchos de estos sitios, no digo que todos, creo que hay muchos sitios que sí merece la pena, creo que hay muchas personas que muestran caminos que sí merece la pena, pero creo que hay otros muchos que no. Son un engaño, es una manera de aprovecharse de la gente, ¿no? Una manera de adoctrinarlos, ¿no? Y al final pues se aprovechan de eso, de la debilidad emocional de las personas, de la fe, de la creencia de las personas. A los pueblerinos en una cueva en un círculo mientras se quemaba cannabis y peyote. De forma aleatoria, seleccionaba aldeanos adultos para tener contacto íntimo con ella. Mientras quemaban cannabis y peyote. ¿Para qué? Para que todo el mundo estuviera drogado y estuviera pasando a la siguiente dimensión. Porque como se tomen todos un hongo, sí que entiendo. Sí que entiendo que se acaben creyendo que es la princesa, ¿no? Porque lo que te hace estar un hongo te hace pasar 7 puertas espirituales, ¿no? Entonces al final ahí te vas a creer cualquier cosa, tío. De esta manera, calmaban a la mayoría de las quejas en Yerbabuena, haciéndoles recobrar la fe en los profetas. Magdalena se convertiría en la líder de la secta, cosa que nunca estuvo dentro de las peticiones de los hermanos. Magdalena comenzaría a fascinarse y dejarse llevar por su papel. Tenía parafilias como el vampirismo, el consumo de la sangre humana con índole sugerente, pues sentía un gran placer al beberla. Practicaba el contacto íntimo intrafamiliar con su... Pero ¿cómo que sentía placer al beberlo? O sea, que esta tía se acostumbraba a levantarse por las mañanas y beberse su vasito de sangre, ¿no? De adrenocromo. Bueno, eso es de sangre bebés, eso ya es demasiado. Pero tío, esta tía lo que estaba es poseída por Satán, no me jodas. Hermano, posiblemente, pues era el único familiar que seguía teniendo. Debido a las sustancias que facilitaban los hermanos a los habitantes de Yerbabuena, Magdalena también empezó a consumirlos. Buah, es que fuera coñas, tío. El tema de que le den peyotes y le den cannabis es una buena manera de poder engañar a las personas, ¿no? Porque al final si tú estás en un estado de conciencia diferente, por así decirlo, si tú te encuentras en otro plano por culpa de las drogas, ¿no? A consecuencia de las drogas, es más fácil que te hagan creer ciertas cosas. Sobre todo estando en ese estado que también muchas drogas pues están relacionadas directamente con el tema espiritual, como pueden ser los hongos. Entonces a ti te dicen ahí de repente que esa es la princesa, yo creo que en ese estado te lo puedes creer perfectamente. O no, no lo sé, depende, porque también hay drogas que te hacen ver el aura que tiene la gente, ¿no? Las intenciones que tienen las personas. El Yahet, por ejemplo, es una droga que muchas experiencias han reportado el cómo les hace ver las intenciones de una persona, ¿no? De cómo pueden ver esa energía negativa o esas intenciones malignas que puede llegar a tener una persona. Entonces, si llegan a tomar algo así, igual dicen, no, estos hermanos son estafadores. Vaya porro me acabo de fumar soltando esto. Alucinar. Y aunado a su ya de por sí frágil estado mental, Magdalena se creyó su papel como una realidad. Empezó a exigir rituales con actos íntimos grupales. Luego, a esta tía que la han cogido para estafar a unos cuantos del pueblo y ya se ha creído la diosa, tío. Y al final los hermanos van a decir, ¿qué cojones hemos hecho? Esto ya no hay quien lo pare, tío. Sacrificios. Primero fueron animales, pero posteriormente se convirtieron en humanos. Claro que esto nunca lo supieron tan públicamente los habitantes, pero misteriosamente las personas menos adeptas a este culto. Pero qué necesidad hay ya de hacer sacrificios ahora con personas, tío. Si esto parece la historia de una película. Es que la realidad supera la ficción, siempre, tío. Siempre eran las que desaparecían en el pequeño poblado. Los crímenes. Un día, tras pasar quizás una semana de la llegada de Magdalena a Yerbabuena, en marzo de 1963, un niño de 14 años de edad llamado Sebastián Guerrero descubrió el por qué desaparecían aldeanos en Yerbabuena. Se trataban de 2 aldeanos hombres que habían sido seducidos por Magdalena hasta la cueva de los rituales, muy alejado de las casas del poblado. Me sorprende que en teoría Magdalena tenía ciertos problemas mentales, pero aún así tenía esa capacidad para seducir a hombres, para hacerles creer que ella era una reina, para meterse tanto en el papel. Supongo que esos problemas mentales le facilitan, ¿no? Asumir el rol de supuesta diosa llegada a la tierra. Es de película. Nadie escucharía ni un grito dado a pulmón lleno. Una vez ahí, los aldeanos fueron trozados con un machete oxidado usado para cortar hierbajos. Extrajeron sus corazones, donde posiblemente Magdalena
confundiría a los incas con los aztecas, quienes sí hacían sacrificios. Recolectaron sus fluidos rojos llenos de supuesta vitalidad, según las creencias creadas por Magdalena, para ser mezclados con sangre de gallinas y su posterior consumo. Un reportero de la época describió a Magdalena como un desarrollo severo de psicosis teológica, una fanática religiosa con delirios de grandeza y una marcada perversión sugerente que no discriminaba edades ni parentesco familiar. Una muy acertada descripción de lo que era Magdalena según los medios de comunicación. Un completo monstruo. Aquel niño husmeó en la cueva cercana a Y ahora sí, tiene las capacidades para hacer lo que hizo. O sea, el hecho de tener todos esos problemas le facilitó hacer las acciones atroces que hizo. donde se hospedaban los hermanos Hernández. Pudo discernir entre la oscuridad los rituales de índoles parafílicos que Magdalena hacía. El niño no fue visto por nadie, lo que le permitió correr de miedo unas 10 millas hasta localizar una estación policial. Sebastián era analfabeta y no sabía expresarse muy bien aún. Con torpeza El único niño, tío, que tenía algo de sentido. El único niño que fue mandado por Dios. Que madre mía, nadie se dio cuenta. Tuvo que ir un niño a ver el percal y decir, oye, ¿qué cojones es esto, tío? describió lo que vio en aquel poblado, y como suele ser usual, los policías se burlaron de él. Eso sí, uno de ellos lo tomó en serio. Luis Martínez era su nombre, quien acompañó al niño. Buah, ¿cómo subestiman los policías o las personas que supuestamente ayudan a que un país sea mejor a los niños, eh? O sea, te puede venir un niño y decir, escúchame, se acaba de suicidar un tío. Y muchos policías, no digo todos, obviamente, hay mucha gente que hace bien su trabajo, pero le podrían decir perfectamente, ¿qué dice el niño? Y se ríe. Como pasa en clase a lo mejor con los profesores, ¿no? Que le dices, profe, ha pasado esto y se ríen. Como que se creen que es mentira. Poca broma, ¿eh? Con lo de subestimar a los niños, tío. De regreso a Yerbabuena para confirmar los actos. Retomando a Magdalena, su papel estaba evolucionando. Ella misma se proclamó como Coatlicue, una diosa azteca. Construyeron una rudimentaria mesa de sacrificios con la promesa de que esto ayudaría a acelerar la localización de los tesoros. El dúo de investigación llegaría a Yerbabuena. Pasarían días sin saberse de ellos. Fue el principal motivo de que todo esto se descubriera, pues al ausentarse Luis, se mandaron fuerzas militares a ver la zona. Llegaron al pueblo solo para ser recibidos con balas de parte de los hermanos Hernández. Ambos murieron en el enfrentamiento. Santos falleció de un disparo. ¿Sí o qué? Y Cayetano fue asesinado en la cueva por miembros del culto que estaban enojados con él. Tras ello, se arrestó a Magdalena. Cayó por su propio peso al final la secta, ¿eh? Los propios miembros del culto acabaron con el culto. Solís y a su hermano. Se investigó la cueva donde encontraron numerosos restos humanos junto al de un niño y un policía, quienes prontamente fueron reconocidos como Sebastián y Luis. Dos personas que sí tuvieron el valor y la seriedad para investigar este caso. Un niño y un policía, tío. O sea, no puede ser que no haya ninguna persona del propio culto ahí dentro. O sea, sí, los que cayeron, ¿no? Pero, tío, de verdad, que un policía haya acabado así y un niño también. Los hermanos Solís fueron juzgados en Ciudad Victoria, condenados a múltiples asesinatos y una pena de 50 años de prisión. El caso tiene tanto tiempo que ellos habrían salido en el 2013. Sin embargo, muchas fuentes declaran que Magdalena falleció en prisión de una causa misteriosa, pero otros recalcan que no es algo confirmado. Lo que sí puede ser un misterio es el paradero de su hermano, quien a fecha actual debería estar libre en las calles, rehaciendo su vida. En paralelo, una pueblerina menor de edad de 16 años, salida de las estafas de los hermanos Hernández, trabajaría en Matamoros Boys Town, donde un joven de 16 años nos narra cómo la conoció. Las fuentes y veracidad de esta persona pueden ser cuestionables. Sin embargo, muchos le tienen confianza pues se trata de un escritor y periodista de renombre. Su historia nos relata cómo él, quien estudiaba en la frontera de Estados Unidos en Texas, visitó Boys Town a la edad de 16 años con el apoyo de sus amigos y padres para que se convirtiera en un hombre, teniendo su primera experiencia íntima en aquel lugar, donde conocería a una chica de 16 años de la que se haría su amiga.
Rentaba habitaciones y le invitaba a copas no por deseos íntimos, sino por genuino interés en sus historias. Dentro de lo que le contaba estaba la historia de los hermanos Hernández y Magdalena Solís. Honestamente, él nunca terminó de creerse la historia, pues era demasiado extraña y surrealista. Recalcaba que vivía en una habitación pequeña junto a una chica mayor, una cama y decoraciones de la Virgen María. La niña contaba, entre lágrimas, que solo hacía esto para proteger a su familia en Yerbabuena. Es posible que los hermanos la amenazara con sacrificarlos a ellos si la chica no seguía trabajando y dándoles dinero a ellos. Aquel chico... O sea, estamos ya viendo sublores del tema, ¿no? El tema principal, que vimos que se zanjó, acabaron todos arrestados, acabaron muertos, acabaron jodidos y el pueblo rebelándose, pero dentro de eso, pues había historias que a día de hoy podemos conocer, ¿no? Como es el caso de esta chica y este chico. Se apartó y regresó a su ciudad natal, en Texas, para tiempo después leer la ahora confirmada historia narrada por aquella joven trabajadora de burdeles mexicanos. Tan pronto como escuchó la historia, quiso contactarla, pero jamás la volvió a ver. Preguntando por ella, dijeron que la habían movido de distrito para su protección. También intentó ir de visita a Yerbabuena, en donde se topó con habitantes hostiles, pues seguramente muchos medios de comunicación y periodistas ya habían acudido incontables veces a la zona a acosar de preguntas a los aldeanos del lugar, quienes... Como para no, chaval. Con la pedazo de historia que tienen como para que no haya periodistas ahí todo el día. Madre mía, tío. No querían tener que recordar lo sucedido durante el año 1962 a 1963. Hubieron un total de 41 heridos y alrededor de 14 personas fueron sacrificadas en el poblado producto de los deseos más abérricos de Magdalena. Algunos 14 personas. Y nadie se dio cuenta hasta que murieron 14 personas. Todos comidos por una sola chica y los hermanos. Joder. eran oficiales, niños, adultos devotos y creyentes de las mentiras de los hermanos Hernández. Existen fotos de los cuerpos recuperados que, por supuesto, estarán viendo con suma censura. La historia de Magdalena y su culto junto a los hermanos Hernández suena increíble y peliculera, pero ¿qué tan cierta puede ser? Partimos de la base de un suceso antaño con poca pero no nula documentación. Personas pobres sin documentos legales como acta de nacimiento ni registros públicos debido a sus orígenes de clase muy baja. Hombre, si alguien se ha inventado esta historia, la verdad que es una historia muy concreta y bastante desarrollada, ¿no? Encima de algo que ocurrió hace mucho tiempo, o sea que raro que se lo hayan inventado. Un estatus cultural. Al final, si se habla de todo esto, muchas veces vemos como cosas, vemos imágenes, vemos historias que de primeras las escuchas y dices, nah, tonterías. Pero eso quizá viene de algo que sí fue real, ¿no? De ser leyenda o un mito. Yendo a las cosas más obvias a desacreditar, es que no hay evidencias oficiales ni testimonios que hablen sobre los rituales, el consumo de sangre, la exigencia de corazones, ni nada por el estilo. No quiere decir que sea falso, simplemente esto no puede ser comprobado por falta de evidencias. Sí existen pruebas de que algo malo sucedió ahí, campesinos murieron, en verdad existió una secta, gran parte de los pueblerinos fueron arrestados, pero al haber sido influidos y ser todos analfabetos, no fueron encarcelados. Existen fotos de periódicos de estas fechas, y un dato curioso es que ellos no quisieron regresar a Yerbabuena y fueron relocalizados por las autoridades tras la tragedia. Los hermanos Hernández Qué mínimo, tío, para querer volver a vivir ahí después de que han manipulado a tu pueblo entero. O sea, el pueblo entero traumatizado, tío. Todo por el analfabetismo de la época, ¿no? existieron, y Magdalena y su hermano sí fueron a prisión por cometer actos terribles. Con esto, no quiero decir que nada haya sido cierto, tan solo recalco que parte de lo más morboso no tiene evidencias comprobables y jamás las tendrá, pues es un caso muy antiguo. Debido al natural morbo sensacionalista de la prensa, canales de YouTube, libros y blogs webs, es común añadirle algo más de detalle, inventado o especulado, para hacer del relato más entretenido. Lo que he narrado fue una amalgama compuesta de diversos sitios de noticias antiguos y recientes, así como la supuesta experiencia del Dr. Tony Zabaleta en su página blog, quien parece estar muy orgulloso de su investigación, pero tampoco puede ser comprobado. Sea como sea,
Quiero recalcar que los hechos sí sucedieron, pero el tema del vampirismo, el consumo de sangre y rituales, el sadismo de Magdalena, las parafilias con corazones, quizás sí no. Vamos, que todo lo que parece fantasioso ya puede ser, pues, la historia transgiversada, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? A lo mejor se ha sacado de un hecho, de un crimen, pues una historia completamente distorsionada, ¿no? Que eso, bueno, pues suele pasar mucho. Típico que a lo mejor en tu ciudad o en tu pueblo ocurre algo en un sitio abandonado y la gente ya empieza a decir, sí, porque era un chico satánico que se dedicaba a hacer esto. Pero bueno, realmente nadie lo sabe. ¿Y hasta qué punto puede ser así? Yo creo que en muchos casos, realmente, estos casos, estos crímenes que ocurren tienen trasfondos oscuros y no me extraña. O sea, no me extrañaría que esto fuera real, que esta tía tuviera esta fantasía en la cabeza, estuviera, yo que sé, poseída. Es que no me sorprende absolutamente nada, de verdad, me lo creo. Sí fue la líder, sí sacrificaba a las personas, pero lo hacía únicamente con quienes no eran devotos al culto. Como recalqué, es lo confirmable, pero no quiere decir que Magdalena no pudiera haber hecho lo narrado. Otro detalle es que Mira esta cara, tío. O sea, mira la cara que tiene. Me parece que ha hecho 7 rituales satánicos y ninguno ha salido bien. foto usada para absolutamente todos los canales de YouTube y prensas de internet es falsa. Ella no es Magdalena Solís. Ah, aquella no es. Mira, pues me cayó la boca. Pues esta pobre mujer ha tenido que pasar por algo, porque está muy jodida. De hecho, no se tiene una foto suya verdadera de forma pública por algún motivo desconocido. Hombre, es algo que ocurrió en 1960. No me extrañaría que se hubieran perdido las fotos reales, ¿no? Se desacredita por la vestimenta de la mujer. El estilo del vestido es de muy antes de los años 60. No encajaría. Sería como si la foto de un asesino en serie de los años 2000 vistiese prendas comunes de los años 70. ¿Qué Aunque dejo? ya pasaron más de 60 años de los acontecimientos en Yerbabuena, un supuesto culto al vampirismo, la diosa azteca Coatlicue, quien consumía la sangre y vitalidad de los hombres. Lo cierto es que fuera de México, ha sido una historia muy popular por gente adepta y fanática a los vampiros. Se han hecho homenajes como el nombre de una banda homónima, hay muchos artículos en inglés cubriendo el suceso, se han hecho numerosos libros hablando sobre Magdalena y es muy posible que haya cierto fanatismo de los adeptos hacia ella y su figura, por más que gran parte del morbo hayan sido suposiciones de la prensa. Dejando las creencias religiosas aparte, lo cierto es que Magdalena se trató de una chica con grandes problemas mentales y una adicción a la intimidad abrumadora. Alguien quien, tras una Vamos, que era ninfómana y satánica. Todo lo malo, tío. Tenía todos los pecados dentro de ella. vida de subsistir en las calles y se le diera total poder sobre un pequeño poblado recóndito del estado de Tamaulipas, fuera consumida por su papel de personaje, hecho por el mero propósito de aprovecharse económicamente de los pueblerinos. Magdalena es una de las pocas asesinas en serie en México cuyos actos fueron tan horribles que 60 años después siguen aterrorizando a las personas o inclusive muchos piensan que jamás sucedió, que no fue más que un mito creado para asustar a los niños de no entrar a lugares peligrosos como cuevas. Pero lo cierto Es que es esta cosa, lo que yo digo, tío. Lo típico de, bueno, ha podido ser un mito que le decían los padres a los niños para que no se metieran en sitios que no deben. Vale, pero ¿y si ese mito realmente viene de algo? Porque muchas veces, joder, vaya imaginación que los padres entonces, ¿no? Para inventarse cosas que no digo que no digo que no pueda ser así. Pero como que yo siento que muchas de las historias, de las fantasías, de los mitos que se cuentan, sí se cuentan, quizás es porque realmente sí que vino de algo que sí era real, ¿no? Y que no es una pura historia para asustar a los niños. Eso es lo que quiero decir, tío. Y quizá este caso, pues, es un caso así. que existen muchos registros que hablan sobre los sucesos relacionados al culto, el adoctrinamiento, los sacrificios y el mandato de Magdalena, pues era solo ella quien ideó el tema de los rituales. Algo que me intriga mucho personalmente es determinar si Magdalena y o su hermano realmente fallecieron o solo fue una de las incontables mentiras esparcidas por la prensa para que los hermanos Solís pudieran rehacer su vida tras pasar 50 años metidos en prisión. De ser así, ¿qué será de ellos en la actualidad? Podrían ser cualquiera, personas de la tercera edad, quizás trabajando honradamente en algún supermercado o un empleo de bajo perfil que no requiera de estudios. Todo en la búsqueda de querer olvidar sus acciones cometidas cuando eran unos jóvenes adultos, quienes pensaban que podían engañar a todo el mundo. Muchas gracias a Chocola por recomendar la idea de este video.
Pues muy buen vídeo, la verdad. Me ha gustado la historia, está muy bien narrada, la verdad. Me ha gustado, pero un caso muy turbio. Y este es el primero de muchos de los casos que vamos a ver en este canal, porque hay infinitos casos turbios. Así que nada, gente, espero que os haya encantado. Deja tu like si te ha gustado y nos vemos en el próximo caso.